Muy bien. This meeting is being recorded. Bueno, pues estamos con Antonio Checa Godoy, que es un docente y además es presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y sobre todo autor de una obra muy interesante que nos ha llegado en los últimos días y es Historia de la prensa local en la provincia de Sevilla con referencia a la prensa de Marchena y de todos los municipios pueblo por pueblo. Antonio, lo primero, muchas gracias por acordarte de la prensa local, que ya sabemos que en la ciudad de Sevilla, pues lo principal es la ciudad y luego la provincia, cuando hay un hueco. Entonces los medios de comunicación locales, pues primero por su división y por su lejanía a la ciudad, a veces pues se olvida un poco, ¿no? Así que yo creo, no sé si es la primera vez que se intenta compilar un poco toda la historia de la prensa local de Sevilla provincia. Bueno, precisamente a mí como investigador de la prensa andaluza me inquietaba, me preocupaba que en una provincia tan extensa, tan poblada como la de Sevilla, no tuviera la historia de esa prensa local, sabiendo que ha sido una prensa muy rica, ¿no? Y que en alguna medida Sevilla ciudad tapara esa riqueza. Te doy un dato. La provincia de Sevilla, sin Sevilla, tiene más habitantes que Extremadura, que Asturias, que Cantabria, que Navarra. Es decir, es la quinta o sexta provincia española sin la capital. Es decir, que es importante, ¿no? Y ha tenido efectivamente una prensa muy mal conocida, un pequeño estudio de ámbito local, pero sin un panorama. Entonces decidimos abordar esa cuestión, se la planteamos a la Diputación de Sevilla, haciéndole ver que había esa ausencia que cubrir, ¿no? ese vacío. Tuvimos buena acogida. Tuvimos la pandemia que nos retrasó las investigaciones porque era difícil moverse estos 2 últimos años, pero en fin, lo hemos conseguido. Y el resultado es un libro que creo que innova, que es nuevo y que da a conocer a los propios sevillanos la importancia de esa prensa local. Importancia en el 19, importancia en el 20, importancia en el 21, ¿no? Bien, bien. Y supongo que, claro, la misma división en muchos municipios y en muchas épocas añade dificultad a la tarea de ponerte a recopilar los datos de la prensa local. ¿Cuáles son las fuentes primarias a las que has acudido? Bueno, vamos a ver. El estudio va distribuido por comarcas, decimos, o ciudades relevantes, el caso de Marchena, el caso de Écija, Osuna. Hemos hecho estudios específicos de cabeceras comarcales que han tenido una gran trayectoria periodística, y luego hemos hecho estudios municipio por municipio. Por ejemplo, en Aljarafe, que es una comarca, por decirlo así, periodísticamente reciente, pues se ha hecho un estudio comarcal, y lo hemos hecho, por ejemplo, del Correo de la Plata. El resultado es un panorama que puede sorprender, pero localizamos más de 1000 periódicos en la provincia, y yo creo que saldrán todavía, si tenemos una segunda edición, seguro que salen más, porque ya alguien nos ha dicho, oye, no citáis este periódico que se editó aquí. Es muy difícil esta prensa local recopilarla. La hemeroteca de Sevilla pues tiene sobre todo publicaciones de la ciudad, es muy parca en publicaciones de la provincia. La Casa de la Provincia tiene buenas colecciones y hay que recurrir inevitablemente a bibliotecas locales, ¿no? Afortunadamente, la red de bibliotecas locales de la provincia de Sevilla es muy buena y nos permite recuperar buena parte de la prensa de finales del siglo XX y lo que llamamos de siglo XXI. Pero tenemos dos dificultades. Uno, la prensa digital es mucho más difícil. La prensa en papel queda el papel. En la digital la huella es más difícil y se pierde con mucha más frecuencia, y tenemos enseguida que hacer una idea de que habrá que aprender a conservar periódicos digitales, que lo están haciendo ya la Biblioteca Nacional, las grandes bibliotecas de ámbito estatal en toda Europa. Y luego tenemos también el problema de los orígenes, porque siempre lo más difícil son los primeros, y entonces teníamos un siglo XIX que sabíamos muy rico, pero con muy pocas colecciones conservadas. Eso ha sido un problema que hemos tenido siempre, que se ha perdido la inmensa mayoría. El caso de Marchena es muy claro, porque sabemos que en Marchena tenía ya su primer periódico, La Aurora de Marchena, en 1867, pero hay periódicos de estos que solo sabemos que existieron porque los cita un contemporáneo por alguna otra circunstancia, pero no nos han llegado
ejemplares, y es una pena que estos periódicos del 19 en gran medida se hayan perdido mucho en Carmona, se han perdido mucho en Écija, y de luego también en el caso de Marchena. El siglo XX está mejor conservado y sobre todo pues, desde el inicio de la democracia pues, bastante mejor. En fin, que hemos recurrido a muchas fuentes, ¿no? La Hemeroteca Provincial de Sevilla conserva algunos ejemplares de esto. La Hemeroteca Provincial de Sevilla tiene también ejemplares de la provincia o solo de la ciudad. No, la Hemeroteca de Sevilla es una buena hemeroteca y es ese síndrome que domina la prensa de la ciudad, pero hay colecciones, por ejemplo, hay de varios periódicos de Osuna y ya aparecen muchos periódicos desde la transición para acá. Entonces, de la transición para acá, la Hemeroteca de Sevilla es una buena fuente. Pero la hemeroteca de la Biblioteca Hemeroteca de la Casa de la Provincia de Diputación también es, como digo, muy interesante. Y el problema lo tenemos fundamentalmente en el siglo XIX, que hay muy pocas colecciones, y principios del XX, hasta la Guerra Civil, eso es la parte que está peor conservada, ¿no? En fin. Lo primero que llama la atención, porque algo hemos podido ojear de los datos de Marchena y demás, es que, bueno, supongo que será en común en todos los pueblos, que en el siglo XIX hay mucha prensa política que tiene muy corta vida y que prácticamente si no lo editan los partidos políticos, gente muy cercana, ¿no? Sí, mira, en el 19, Marchena, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, tiene un elemento muy positivo que es cabecera de distrito electoral. Durante la restauración, que dura 50 años, no es la provincia el distrito, sino la comarca. Y Marchena es cabecera de un distrito electoral y tiene otra ventaja, y es que no tiene, digamos, un cacique sólido. Hay comarcas que tienen un cacique que domina claramente la política local y a lo mejor está en el poder 30 o 40 años y no necesita periódicos o solo periódicos para defenderse. Mientras que el distrito de Marchena oscilan conservadores, liberales, cada uno crea su prensa y eso hace que la prensa de Marchena sea más pródiga durante la etapa de la restauración. En Marchena tiende a dominar el Partido Liberal, que es el que crea más periódicos, también lo hay los conservadores, y luego ya a principios del siglo XX aparece una prensa católica, definida esencialmente por su catolicismo, y hay una prensa más diversificada, ¿no? Pero en el 19 tenemos liberales, conservadores y alguna prensa literaria, porque los grupos culturales impulsan, y ahí el primer periódico, que os he citado, de la Aurora de Marchena, es esencialmente un periódico literario, porque nace en una coyuntura de censura y es difícil entonces tratar temas políticos y se reduce, y lo hace bien, a la visión cultural, a inquietudes, sobre todo literarias, de sus promotores. Entonces te diría que el 19 es fundamentalmente la prensa promovida, lo que se ha llamado la prensa del cacique, es decir, por los que mandan en cada distrito, pero claro, a veces una prensa que sale en vísperas de unas elecciones y cuando ya el político que impulsa el periódico ha conseguido el escaño en el Parlamento, pues no necesita el periódico y el periódico cesa. Hay otro tipo de periódico muy interesante que es el que crea las propias imprentas. Tener un periódico para una imprenta pequeña es un aliciente porque le da dinero. Es decir, por ejemplo, el caso más conocido es el caso de Paleto en Osuna, que es un periódico muy duradero, que es un periódico de un impresor. Entonces, esos periódicos son más independientes, más comerciales, porque viven de la publicidad y de la venta, pero suelen ser también mucho más duraderos que los periódicos puramente políticos, que son, como siempre, muy coyunturales. Entonces sí echo de menos en Marchena que haya habido... Marchena tiene una ventaja, es que ha tenido buenas imprentas desde el 19, es decir, que haya una imprenta activa siempre es muy positivo en esta etapa para una ciudad, pero Marchena no ha tenido ese periódico estable que dura muchos años, promovido por un impresor. No ha salido esa figura, pero ha tenido a cambio pues, muchos pequeños periódicos, algunos no tan pequeños, que duran varios años, y incluso ha habido uno que fue Nueva Era, que es un intento de red de periódicos comarcales ya en los años 10 del siglo pasado, es decir, que ha habido, como te digo, cosas interesantes. Y hay incluso algunos periódicos muy curiosos, por ejemplo, en Marchena sale El Radical, que es un periódico carlista,
En los años 10 hay un foco carlista en Marchena y sale un periódico carlista que dura poco. Se intenta un periódico anarquista, La Voz del Esclavo. Es decir, que a principios del siglo XX hay una diversificación importante, ¿no? Y luego hay fenómenos que participan en Marchena. La Voz del Esclavo era el nombre del periódico anarquista, ¿no? Ese no llegó a ver la luz. Se intentó, se anunció, es decir, que se anuncia en la prensa de Sevilla Capital, dice, va a salir en Marchena un periódico promovido, un periódico anarquista de Sevilla, cuenta que va a salir un colega en Marchena y no llega a salir. El Radical sí, el Radical sale en los años 10 y es un periódico carlista muy virulento, obliga a reposicionarse a los sectores católicos de la ciudad y como consecuencia de salir el periódico carlista sale otro periódico que es La Juventud Católica, que es un periódico ya católico, digamos, más ortodoxo, no, sin el extremismo, como te digo, del periódico carlista. Entonces hay una labor interesante. El principal periódico de Marchena durante la República, que es el Eco de Marchena, es un periódico esencialmente católico también, así que hay la aparición de una prensa católica pujante en esos años iniciales del siglo XX, ¿no? Hay un dato Luego el muy franquismo interesante, Antonio, permíteme que te interrumpa, que hay un dato muy interesante y es que nosotros en la revista Saber Más, Marchena Secreta, hemos publicado una comedia musical que se hizo en 1889 que lo protagonizaban periodistas del pueblo. Entonces era como una sátira de los periodistas del pueblo que había en ese momento y de cómo y de las conexiones que tenían con los partidos políticos y de las peripecias por las que pasaban los propios periodistas, claro, la figura del periodista en esa época, naturalmente, que no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? Eran reporteros, podíamos asimilarlo con la figura del reportero, y bueno, y era una comedia musical que de paso criticaba también al alcalde, ¿no? Y esto es de 1889, se llamaba El Proyecto H, está por ahí por internet, y lo escribió un vecino de Marchena que se llamaba José Giraldo Sáenz de Tejada y está fechado en 1889. Es decir, que se ve que la figura del periodista en el siglo XIX era popular, era un, digamos, o por lo menos del reportero, ¿no? Como dato anecdótico. En esa etapa, el periodista es un dinamizador cultural, es una figura. Es decir, en una ciudad como Utrera, el periodista de finales del 19 ya es una figura, suele ser personas con afanes de escritor también, entonces son auténticos dinamizadores culturales, proponen cosas, etcétera, soportan a los políticos, a veces los saben torearlos, pero es una figura, como te digo, muy, muy interesante, porque además, si surge un escritor periodista en una ciudad, dinamiza la propia ciudad, crea periódicos, a veces aparecer un periódico obliga a un periódico contrario. En Paradas, por ejemplo, hay un dato muy interesante y es que se crea una logia masónica, creo que es en 1892, que se llama La Luz de Paradas, y automáticamente sale un periódico católico que se llama La Luz de Paradas. Y el periódico católico dice, no, la auténtica luz de Paradas somos nosotros, no son los masones. La logia dura 2 o 3 años y el periódico dura 2 o 3 años. Es decir, en cuanto desaparece la logia, desaparece el periódico, que lo creó el propio párroco de Paradas, que era un personaje muy interesante, ¿no? Que había entonces, que tiene una calle en la ciudad. Y luego, andando el tiempo, en el resto de las, digamos, en la guerra civil, mientras más encono político, más prensa habrá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que llegó a haber 2 periódicos en la época del 36, uno dura más que otro, El Eco y El Heraldo. Uno era de derecha y otro de izquierda, ¿no? El Eco es de la Seda, que era el partido de derecha predominante. El Heraldo intentaron sacarlo los radicales, tuvo poco éxito. Hay otro fenómeno interesante. En la República aparece ya la revista de ferias. La revista de ferias es una institución, y además en toda la provincia, que se mantiene hasta nuestros días. Entonces, la revista de ferias ha ido mejorando mucho y ahora en muchos sitios, en muchas ciudades, es un auténtico anuario de la ciudad, que te cuenta lo que ha pasado desde la feria del año pasado a la feria de este año, lo que ha pasado en el pueblo. Suelen tener buena publicidad y si están bien hechas, incorpora artículos de cronistas, escritores locales, de personalidades de la ciudad, y la revista de feria se convierte en toda una institución. Al principio, algunos historiadores de la prensa lo hemos minusvalorado, por decirlo así,
pero es una fuente de información sobre la ciudad muy interesante, ¿no? Y luego hay el fenómeno muy nuestro también de las revistas de Semana Santa. Es extraordinario, es sorprendente, porque no va a haber cofradía en la provincia de Sevilla medianamente importante que no haga su revista. Entonces, Tu propio boletín, ¿no? Un boletín informativo. Que bien, hoy en día, bueno, desde nuestro oficio, lo llamaríamos comunicación interna, ¿no? sí, sí. Pero son, mira, hay ciudades que se editan 4 o 5 revistas de Semana Santa, incluso más. Tú sumas 100 y pico municipios en la provincia de Sevilla y tienes que cada año salen en Sevilla, sin exagerarte, 250 o 300 revistas de Semana Santa, ¿no? Mejores y peores, suelen ser anuales o semestrales, en fin, depende de la importancia de la cofradía, pero es un fenómeno importante. Y hay otro fenómeno que también alcanzaba Marchena, que son las revistas escolares, ¿no? Hay veces en que la revista escolar es un auténtico noticiario del pueblo, es decir, los niños comentan con la libertad y con la gracia e inocencia que suelen hacer los niños lo que pasa en el pueblo, y el periódico escolar es un noticiario, sobre todo si es una ciudad pequeña, un pueblo que no hay otro tipo de periódico. El periódico escolar cumple una función informativa y de explicación de la sociedad enormemente interesante, ¿no? Hay muchos periódicos escolares, buenos, malos, regulares, duraderos, lo hay de todo, pero es un fenómeno también enormemente interesante, ¿no? Y yo también me gusta ver cómo en las últimas 2 o 3 décadas han surgido muchas revistas culturales de cierto empaque, y es bueno, son revistas de historia, están recuperando la historia local, aspectos de la cultura, etnográficos, geográficos, económicos, muy interesantes. Son revistas, pues salen un número 2 al año, pero eso sí, con un volumen alto de páginas. En Marchena habéis tenido incluso una curiosísima revista, quiero citarla, que es una revista de Semana Santa, que es Martia Sacra, que es una revista de fotografía de Semana Santa. Fijaros qué especialización, es una revista de Semana Santa, pero de fotografía de Semana Santa, y la verdad es que la revista, los números que he podido ver, alcanza bastante calidad. Es decir, la Semana Santa como fenómeno periodístico es enormemente interesante, el papel de los colegios también, las instituciones culturales. Las revistas de los ayuntamientos es muy diferente. Hay ayuntamientos que han tenido una preocupación y han fomentado revistas, otros solo son boletines del alcalde, es decir, que hay una variedad enorme en los periódicos, digamos, más o menos institucionales, pero yo me quedo con ese fenómeno de los periódicos escolares, con las revistas culturales, con las publicaciones de Semana Santa como fenómenos muy nuestros y muy positivos, ¿no? Últimamente está algo de capa caída el formato de papel debido primero al auge de Internet y segundo pues al alza de los precios, porque prácticamente nos deja sin márgenes de beneficio a la hora de hacer una revista. Yo, precisamente, Revista Saber Más, Marchena Secreta fue una revista de papel. Empezamos como revista cultural de papel y viendo que el papel no daba para más, pues nos pasamos al Internet, que nos daba más versatilidad. Pero es cierto que esta pareja, de hecho así lo entendimos nosotros, por eso empezamos este proyecto, que es una revista cultural. Entonces, pues claro, el papel tan importante que tiene para dinamizar la cultura local, la prensa local, ¿no? Sí. Incluso si ya te metes, a lo mejor ahora que gracias a Internet podemos leer un documento del siglo XV y a lo mejor ese documento no está publicado en ningún libro y se puede dar a conocer como hacemos nosotros bastante a menudo, pues es una fuente, digamos que primaria para datos, si se pudiera pasar eso al papel, ¿no? Bueno, el paso del papel a Internet es inevitable, lo han hecho los periódicos grandes, lo han hecho los pequeños, y por lo que estamos viendo es una tendencia inexorable. Es decir, que yo soy de los que creen que el periódico diario en papel pues tiene los días contados, pero se mantendrá mejor la revista porque la revista es más intemporal y yo creo que tiene más... De hecho, yo compro ya pocos periódicos en papel, leo mucho en Internet, pero sigo comprando mis revistas de cine, mis revistas de política internacional. Es decir, que la revista sí tiene un futuro claro, sí identifica muy bien sus objetivos, ¿no? De todas formas, hay que reconocer que el periodismo en general está en un momento muy difícil, pero constato que la prensa local, porque tiene un público más definido, más concreto, también tiene una publicidad más concreta, que esto es la publicidad local, por la población de la comarca, pues tiene
yo creo que tiene las cosas más claras, tiene un futuro. Pero el periódico más ambicioso, más difuso, lo tiene muy difícil, ¿eh? Esto que ha ocurrido hace unos días con el Diario Ideal de Granada, que periódico ya con 90 años y deja de tener rotativa y se imprime, pasa a imprimirse en Dos Hermanas, en la imprenta de ABC. Claro, que un periódico de Granada se imprima a 260 kilómetros, te indica cómo está cambiando este panorama, ¿no? La Pero cuestión vamos, es que yo desde que estoy dedicándome a esto, desde el año 89, yo no he pasado por ninguna etapa en donde se diga qué bien está la prensa, sino al revés, ¿no? Que siempre la prensa ha estado mal y siempre ha tenido crisis. bueno, vamos, siempre se dice que no le preguntas cómo le va a un agricultor porque siempre le irá mal y siempre habrá malas cosechas, malas perspectivas, esas cosas, y quizás en los periódicos pasa igual. El periodismo en España y en Europa en general pasó una buena etapa en las 2 últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX. Tú piensas que en Sevilla, por ejemplo, había a la altura de la etapa de la Expo y eso, años después, 4 periódicos diarios gratuitos. Solo gratuitos había 4. Entonces, fue una buena etapa, ahora la vemos casi con nostalgia, y desde ahí para acá podemos decir que la prensa gratuita esta diaria casi ha desaparecido, ¿no? Quedan 20 minutos, que es un poco viva, pero fue una etapa que ahora la vemos casi con nostalgia, pero no te oculto que a mí me parece que los años 80 y 90 y ya casi los 90 del pasado siglo fue una etapa magnífica para todo tipo de prensa en nuestro país, ¿no? Luego llegó Internet y cambió las reglas del juego y los periódicos en papel tardaron en darse cuenta de que aquello era toda una revolución, ¿no? Sí, sí, incluso para las radios en los años 80 hubo un renacer de las radios locales y comunitarias, ¿no? Que tenemos la onda local de Andalucía. En cuanto al fenómeno de las imprentas, creo que en tu obra también se analiza el origen de las imprentas. La provincia, no sé si te remonta al siglo XVI, XVII, pero es otro fenómeno interesante, no solamente por la prensa, por imprimir prensa local, sino por la publicación de todo tipo de obras literarias. Sí, sí, la imprenta es básica. La aparición de la prensa y de la prensa local es básica. Tú ves una ciudad sin prensa, sin imprenta y no hay periódico. En cuanto aparece la imprenta, aparece el periódico en ella, ¿no? Entonces, eso se ve muy bien en las comarcas de Sevilla, se ve muy bien. Es decir, hay un periódico en Cazalla de la Sierra, hay una imprenta en Cazalla de la Sierra, inmediatamente aparece un periódico, ¿no? También puede imprimir en Sevilla ciudad, pero son mejor imprentas, pero también suelen ser imprentas más caras, ¿no? Entonces, a veces ves en Marchena y periódicos están impresos en Sevilla, no están impresos en Marchena, porque quieren tener una mayor presencia, tener más calidad. Pero la imprenta es una dinamizadora cultural importante. Claro, antes del 19, antes de la prensa, hay panfletos, hay libros, hay otra serie de actividades, pero ya en el 19, este binomio imprenta-prensa marcha y marchan, lo veis por todos sitios, ¿no? En cuanto a la prensa, a las imprentas históricas, no sé si te ocupas de este tema también en tu obra, en las imprentas históricas de 1500, 1600, porque encontramos ejemplares muy interesantes en Osuna, en relación a la universidad. En torno a 1550 ya había impresores, en Marchena aparece en 1600 y en Écija también impresores locales que van moviéndose por distintos pueblos de la provincia al servicio de quien lo pagaba en aquella época, que eran las casas nobiliarias y los duques y los nobles de las ciudades. Y encontramos, pues eso, obras ya de médicos de Marchena, impresas en 1600, y en Écija y luego en Sevilla, que iban moviéndose por la provincia. Claro, no olvidemos que en las cabeceras comarcales de la provincia de Sevilla, como en buena parte de Andalucía, o puedes tener el caso de Antequera, de Ronda en Málaga, para no citar siempre Sevilla, son cabeceras de una importancia histórica extraordinaria. Es decir, pensemos que Écija estuvo a punto de ser capital de provincia porque se pensó que la provincia de Sevilla era demasiado extensa y que había a la altura de 1833, cuando se configura el actual sistema de distribución del territorio de provincia, hay un sector que dice, no, esta provincia hay que trocearla, hay que hacer 2 partes. Hay un momento en que aparece Écija
como posibilidad de cabecera provincial. Luego ya se opta por una Sevilla más grande. Pero es que había cabeceras comarcales como Utrera, como Marchena, como Osuna, con una importancia notable. Osuna es que tenía universidad, claro, Osuna pequeñita, pero tuvo su universidad hasta que se la cargó el puñetero Fernando VII, ¿no? Y claro, desapareció la universidad, pero quedó la imprenta. Entonces, Osuna tiene imprenta a lo largo de todo el siglo XIX y aparece en periódico 1855, tengo yo contabilizado, es decir, que es importante. Seguir la imprenta es seguir la historia del periodismo. Yo no he estudiado la parte esta de los siglos XVI y XVII, lo han hecho compañeros, viene en el libro, he estudiado yo más a partir del siglo XIX, pero sí, la imprenta de la provincia de Sevilla tiene relevancia y las cabeceras comarcales históricas. Luego hay, en el caso de Sevilla, creo que tenemos dos localidades que en el 19 tienen poca influencia, es Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, que luego crecen con el desarrollo industrial de Sevilla, que más que de Sevilla ciudad, es casi el desarrollo de su periferia, y han tenido una empresa importante, y tenemos fenómenos nuevos como el Aljarafe, que eran pueblitos pequeñitos, lógicamente sin prensa, y crece extraordinariamente y lógicamente aparece una prensa nutrida, pujante en todos esos pueblos. Es decir, que es una historia de la prensa que está cambiando continuamente, ¿no? Pero yo creo que el mérito del libro es que descubrimos que esto existe. Ahora podemos perfeccionarlo porque seguramente nos saldrán periódicos, nos saldrán personajes. Yo creo que a mí me duele muchas veces que sé que ha salido un periódico y por la referencia el periódico parece interesante, a lo mejor hay un personaje decidido, con personalidad, pero sabemos poco, no sabemos quién lo editó y las referencias son escasas. Y digo, seguro que detrás de este periódico puede haber una persona importante, ¿no? Es decir, dice, este periódico de esta republicano, bueno, una persona que sacó en Marchena o en Osuna o en Morón, un periódico republicano en 1800 tiene que ser un personaje curioso, ¿no? Pero no tenemos datos. No hay datos. Pero yo creo que he abierto la puerta para ir ampliando y conociendo más gente de esta, ¿no? Tengo pues yo por ahí, he descubierto por ahí por internet una foto de un tal Reguera, que era de la Puebla de Cazalla, que se hace una foto con todos los periódicos locales y comarcales y nacionales de la época en el 1890. Y no sabemos quién es, pero vamos, te la pasaré para ver si te dice algún dato. Podemos tirar del hilo. Podemos tirar del hilo y tirando del hilo sacaremos cosas. De hecho, yo muchas cosas he sacado de aquí, pues tirando del hilo. Fíjate tú, el periódico este que os citaba antes, La Luz de Paradas, no lo cita ningún periódico sevillano de Sevilla ciudad. Pero nada menos que en Olot, es decir, en Gerona, en otra punta de España, aparece un periódico católico y dice, hemos recibido el primer número del nuevo periódico de Paradas en la provincia de Sevilla, que se llama La Luz de Paradas. Agradecemos el envío a los colegas y les deseamos mucha suerte y tal. La Luz de Paradas es como nosotros, un periódico católico que defiende tal. Ya, con eso me basta. Y bueno, pues ya hay un periódico en Parada en este año con esta significación. ¿Quién ha podido crear ese periódico? Entonces empiezo a mirar quién hay en Parada en ese momento que destaque dentro del sector católico y me encuentro con que un año antes ha llegado a Parada un sacerdote joven, salido del seminario, con muchas ganas de hacer cosas, el que va a crear el periódico y el que va a hacer una serie de instituciones en Parada y tiene una influencia en la ciudad extraordinaria, ¿no? Bueno, pues llamo, es que no me acuerdo del nombre, ¿no? A veces se me van los nombres, son muchos nombres y se me va. Pero es un personaje extraordinario que crea su periódico en ese momento, ¿no? Y como eso aparecen muchos, aparece Morón, hay revistas culturales de una talla interesante. Luego cada ciudad tiene su psicología, ¿no? Por ejemplo, Utrera tiene muchos periódicos, pero muy discontinuos. Aparecen 2 o 3 que se pelean entre sí, luego desaparecen los 2 o 3 y están 4 o 5 años sin prensa, bueno, aparece otro. Mientras que hay ciudades que tienen más continuidad, ¿no? Écija, Osuna, tiene más continuidad. Pero hemos perdido mucho. Fíjate, el periódico más duradero de Écija, que es La Opinión Astigitana, duró 50 años. Y tenemos unos cuantos números sueltos nada más. Es decir, en 50 años pasaron un montón de cosas. Y en la hemeroteca de Écija se conservan algunos números, además de la misma época, no tenemos una visión global.
Es decir, es una pena. De 50 años tenemos solo algunos números y pasa con mucho. Otros se han conservado mejor. El paleto, cuando ha habido una familia que ha recogido, es un fenómeno interesante. Hay un periódico que lo promueve en alguna medida un impresor, una familia, desaparece la imprenta, pero la colección del periódico queda en manos de la familia. Yo estoy seguro que hay muchas familias Sabes en que toda la aquí provincia. tenemos todavía uno de los apodos. Eso, ¿no? Uno de los Decía, apodos típicos de Marchena es el Eco, porque era la familia que editó el Eco de Marchena y todos los nietos todavía andan por aquí con ese apodo. bueno, pues a esos nietos hay que pedirles que no lo pierdan, que tiene un valor, aunque sea un valor casi sentimental. No, claro. Además, ellos son familia del Eco de Arcos de la Frontera, es decir, esa familia que editó el Eco de Arcos de la Frontera, uno de ellos se vino a Marchena y editó el Eco de Marchena. Y entonces, pues, otro dato interesante que se está investigando ahora son los fotógrafos históricos en los pueblos. No sé si te adentras en este tema o no, porque es tan fragmentado que también debe ser súper complicado de abarcar en todos los pueblos. Bueno, claro, es que el que un periódico inserte fotografías es una revolución a principios del siglo XX. Entonces, tú piensas que todavía a la altura de 1900-1903, en París eran mayoría los periódicos que no tenían fotografía. Y los que triunfaban eran los que introdujeron la fotografía. Entonces, años 10, años 20 y sobre todo la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, que es una etapa económicamente muy positiva, aparece la fotografía ya con un poder enorme en los periódicos y llega incluso ya a ámbitos más locales. No haya solo el gran periódico de Sevilla o de Madrid o de Barcelona, llega también el fotógrafo, llega también la foto a los pequeños periódicos. Y en esas revistas de feria que te digo, por ejemplo, pues suelen ser una antología de fotos antiguas de la población. Y hoy en día muchas publicaciones están destacando por la calidad y la abundancia de su fotografía. Entonces, es un fenómeno muy característico, como te digo, del siglo XX y en el caso de la provincia de Sevilla, pues los años 10 y sobre todo los años 20 son muy interesantes porque emerge esa fotografía, aparece la publicidad con fotografía en el siglo XIX, que era el siglo de los anuncios de productos milagros, farmacéuticos, médicos. Le sucede ya en los años 20 una publicidad mucho más variada en la que la fotografía es decisiva. Y un periódico que tiene una buena impresión, pues gasta más publicidad porque la publicidad busca una buena fotografía. Entonces, es importante. Y hoy en día, muchas veces, pues aparecen en periódicos fotografías, los pueblos se transforman, ¿no? Y ves cómo era tu pueblo, o aquella iglesia que desapareció, aquello que cambió. Yo estoy haciendo ahora, por pura curiosidad, fotos de lavaderos. Lavaderos había en Andalucía maravillosos, hay 3 o 4 lavaderos que se conservan, que han sido restaurados, grandes, enormes, y entonces, claro, en muchos sitios el lavadero, sin embargo, ha desaparecido. Lo ves en la foto, años 20, lavadero que y ese lavadero ya ha desaparecido. La fotografía tiene un valor extraordinario y los periódicos que insertan esas fotografías, pues lógicamente tienen un atractivo supletorio en nuestros días, ¿no? Bueno, y la presentación. Estamos hablando de un libro, Historia de la prensa local, que todavía no se ha presentado oficialmente. Cuéntanos cómo y cuándo se va a presentar. Las presentamos la semana que viene, el día 23, creo que es miércoles, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, pero queremos hacer presentaciones comarcales también, ¿no? Entonces, nuestro propósito es los ratos que tengamos libres, pues acercarnos un día a Marchena, otro día a Écija, otro día a Morón, subir a la Sierra, a Lebrija, que llegó a tener incluso un diario en los años 20, en fin, porque dar a conocer en toda la provincia, pues, esta riqueza que no deja de ser un pequeño orgullo local. Bueno, pues mire usted aquí, se han editado todos estos periódicos. Con los periódicos nadie hizo dinero. Es decir, tú lo que aprendes es que si hemos puesto en el libro, hemos conseguido citar hasta 1000 periódicos, dudo que más de 20 hicieran dinero. Es decir, y más de uno se arruinó y estas cosas, ¿no? Porque el periodismo es como el juego, pierde dinero y sigue, pues a ver si ya esto, y bueno, voy a sacar otro periódico, y ves que saca un periódico, fracasa, vuelve a sacar otro y vuelve a fracasar. Es decir, que dinero hicieron poco. Pero la verdad es que compensa ver la gente que puso ilusión, la gente que puso su trabajo, su afán, ¿no? Es decir, cada uno con su idea, con su ideología,
pero sacrificaron en el altar de la prensa muchas horas de trabajo y mucho dinero del propio bolsillo. Bueno, pues estaremos pendientes. Si tiene fecha para Marchena, avísanos. El 23 en la Diputación, pero ya ahí te cito y te desconfino a pensar hacer una presentación específica en Marchena, como queremos hacerla en otros sitios, ahora que ya la pandemia empieza a respetarnos un poco y podemos movernos un poco más, para ver ahora en la primavera presentarnos con el libro en Marchena, como queremos hacerlo en Estepa, como queremos hacerlo en muchas otras poblaciones de la provincia. Pues nada, lo que necesitéis, si necesitáis colaboración, pues nada, cuenta con nosotros para esa presentación. Bueno, pues gracias por ocuparte de estas pequeñas historias que puede llamarse historia doméstica, historia intrahistoria, ¿no? O microhistoria, ¿no? Porque de eso también están hechos los datos, de lo concreto, de lo práctico, de lo cercano, ¿no? Que es la historia que nosotros nos empeñamos en contar. Bueno, yo es que además en mi caso es que soy un enamorado de Marchena, que es una ciudad que me encanta. Me encantan los molletes, hay que decirlo. Mira que hay ciudades en Andalucía que presumen de sus molletes, porque tú vas a Antequera y presumen los suyos, otros no, pero a mí los molletes de Marchena me gustan especialmente para el desayuno. Bueno, un buen nombre para un periódico futuro, el mollete de Marchena. De Marchena es también extraordinario, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, y estaremos pendientes de la obra. De acuerdo. Pero